¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Ya estamos al aire. Para todos aquellos que me han estado escribiendo en el día, una disculpa a todos. Hemos estado tremendamente ocupados, sobre todo estos días, pero estábamos anhelantes mucho de este día. Gracias a Dios pudimos despedir al Señor en el sentido estricto de darle gracias, no que al Señor lo despidamos, ¿verdad? De este año, porque fue el último culto del año, y aunque seguiremos transmitiendo por estos días, era importante para nosotros este día porque por consenso se citó al presbiterio, pocas personas, a sus familias, para que pudiéramos aquí, digamos, la base de la iglesia, poder despedir juntos el año en armonía, en comunión, siempre anhelando, ¿verdad?, que tú puedas tener una comunión y una convivencia como tal con el Señor cada uno de los días de tu vida. Así es que hoy tuvimos visita, y para todos aquellos que me están diciendo que el video no está disponible, que el audio no está disponible de la prédica del culto en vivo de hoy a las 12 del día, pues sí, lamento decirles que por ahí hubo un reclamo acerca de un tema que usamos, de una alabanza que usamos. Y pues alguien se quejó por ahí, ¿verdad?, de derechos, cuando en realidad pues ni hablar. Tienen pues toda la razón en el sentido de que los derechos son suyos. Y pues por tanto me decían que querían silenciar el video en el sentido de pues quitar varios minutos. Cosa con la que no estuve de acuerdo, pero no te preocupes, vamos a editar esta parte en donde tenemos el problema de derechos, y primero Dios, vamos a estar subiendo, digamos, lo más esencial del servicio de hoy, porque no sé cómo ves, pero a mi consideración Dios habló muy claro lo que hay que hacer el año que entra. ¿Tú cómo ves? Pues sí, estaría bien. Qué escueta, ¿no? Sí entendió bien. Nada más te digo que la versión escrita la voy a subir apenas, y el video, te digo, estuvo a disposición pocos minutos. Algunos afortunados lo escucharon, otros solamente los que estuvieron en línea, en vivo, pues digamos, fueron los afortunados de estar escuchando todo lo que pasaba. Pero no importa eso, lo que sí importa es que tú puedas terminar estos días agradeciendo, no obstante la circunstancia, la situación, alabando y adorando. Te adelanto que la enseñanza, la palabra que Dios nos daba para el 2021 es borrón y cuenta nueva, tabula rasa, y es algo que me gustaría que escucharas. Por eso vamos a editarlo en estas partes donde pues digamos hay una infracción de nuestra parte para estar en orden, y de esta manera, ya quitando este tema musical, esta alabanza, ya puedas tú acceder a él. Bueno, mi nombre es Israel Chapa, ya acabé de hablar una media hora y después me presento. Esta noche también están Chapa Gato Axamaday, Jania Castro Y Dalia Castro. Bueno, Dios te bendiga a todos y cada uno. Es día de Biblia a Profundidad. Hace 8 días estuvo muy buena la enseñanza, tuve muchos comentarios. Recuerden que les dije también que voy a subir un video. La verdad, discúlpenme, esta semana no he subido casi nada a las redes, muy poco. Pero la situación es que estuvimos ocupados precisamente esperando este día, haciendo todos los preparativos para este día. Y ya a partir de mañana esperamos en Dios volver a retomar las actividades, el tren que llevamos de actividades. Por lo pronto, pues un saludo, un abrazo a todos los hermanos que estuvieron aquí. No actuamos irresponsablemente, fuimos muy pocos, te digo, solo la base de la iglesia, sus familias. Tuvimos sana distancia, digo, porque para aquellos que de repente digan, ay, ¿qué pasó con el pastor? No, soy obediente.
Es la primera vez que nos reunimos en meses y pues era necesario que juntos pudiéramos agradecer a Dios en este día. Pues todo lo demás lo volveremos a hacer de nuevo, retomar las transmisiones, ¿no? Contactarnos por videollamada y etcétera, pero aún así nos dio mucho gusto verlos, el que pudiéramos estar disfrutando de estas pocas horas. Se tuvieron que ir. Normalmente hacemos comida, invitamos a personas, inclusive a los vecinos y todo, para dar gracias a Dios, pero pues dada la situación de emergencia en la que vivimos, esta vez preferimos solo hacerlo, digamos, íntimamente. Pero hasta donde tú estás, recibe un abrazo, una bendición y una oración pidiendo a Dios por ti, que te encuentres bien y que pues vayas como que entendiendo las reflexiones, las experiencias que en este año Dios nos ha dejado aprender. Así es que prepárate. 2021 está lleno de retos y de una vez te aviso, no va a ser fácil, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al tema que nos compete. Vamos a hablar entonces de la resurrección. Hace 15 días, recuerda que hace 8 días tuvimos un programa especial, pero hace 15 días estábamos hablando de la resurrección. Hoy vamos a concluir con el tema. La lección de hoy sobre el cielo y el infierno se llama La resurrección, un hecho histórico. Pregunta, ¿por qué debemos de creer en la resurrección de los muertos? A ver, aquí a la mesa la voy a tirar así como bomba de tiempo. ¿Por qué debemos de creer en la resurrección de los muertos? ¿Tú por qué crees? No sabe, se muerde el rebozo. A ver acá. No sé, o sea, respondo en conforme a la Biblia o conforme a lo que pienso. No, lo que tú pienses, en lo que tú pienses. Pues porque pues sí se nos ha enseñado que hay como que, bueno, no, más bien borro eso de que se nos enseña, más bien lo que he escuchado y luego que dicen que hay otra vida. Entonces es lo que las personas dicen, que vuelven a resucitar, pero tal vez en otra vida. Imagino que a eso se refieren. Pues. Ok, eso es lo que dice, digamos, la cultura general. Pero nosotros los cristianos, los que hemos confesado a Jesús como Salvador, ¿por qué debemos de creer en la resurrección? Yo creo que porque, más que nada, si creemos en Dios y creemos en su palabra, y su palabra nos dice que hay una resurrección, debemos de tener la fe y la confianza y la plena seguridad de que va a haber otra oportunidad, ¿no? A ver, ¿la resurrección es otra oportunidad? Tocaste un punto importante. Porque la mayoría piensan que van a resucitar y van a andar ahí retosando como cabritos, ¿verdad? Ahí brincando como vacas locas, como chivas locas o no sé cómo qué. Y de repente piensan que ya todo va a estar resuelto. ¿Dice la Biblia eso? No. Bueno, Lo dudo, oyeron, lo dudo. Que quede constancia que hoy 27 de diciembre, siendo las 8:08, lo dudo. A ver, voy. Ahí me oí muy abogado, ¿no? Para los que han seguido la palabra de Dios, los que han y confían en Dios que va a haber una resurrección, pues es una bendición el saber que vamos a despertar y tener la fe y la confianza de que las promesas de Dios se cumplirán a cabalidad. Para los que tal vez por X razón pues no se pudieron acercar a Dios o se les habló y lamentablemente pues en ese momento no tuvieron la oportunidad, van a tener la oportunidad también de tomar una buena decisión. Entonces, resumiendo, ¿la resurrección es otra oportunidad? ¿Sí o no? Sí. Cantinflas mucho, pero está bien, vamos a darle. Okay. Bueno, ¿por qué la resurrección es un hecho confirmado tanto por la Biblia? Así de fácil. Lo dijiste de alguna manera, ¿verdad? Si Dios lo dijo, debe de ser. Pero ¿se fijan cómo aquí me gusta?
la mente de la mujer es intrínseca, tiene más vueltas que un laberinto. Y por eso a veces es muy bueno escuchar la opinión, porque la mujer tiene otro punto de vista en el sentido más de sensibilidad, de emotividad, que el de nosotros los hombres. A veces nosotros somos muy fríos, muy al dato, muy a lo concreto, y a veces en esas vueltas que dan de repente tocan cosas bien interesantes. Hoy tocó 2 temas de los que vamos a hablar, mi esposa. 1, sí es otra oportunidad, y 2, ¿verdad? Hay una situación con aquellas personas que tristemente fallecieron y que no conocieron el mensaje de salvación. Hay por ahí una corriente, pues desgraciadamente la vasta mayoría, que creen que si no cumplen su cuota de almas convertidas o evangelizadas, pues el Señor no tiene poder para levantar otras personas, o no sé. Hemos enseñado aquí que realmente no es vayan por el mundo y hagan discípulos, sino es mientras van. El verbo correctamente conjugado del griego es mientras van, mientras realizas tu vida, mientras cumples tus propósitos, tu profesión, mientras van es cuando tienes que estar evangelizando, no como un acto unilateral de que te ordeno que lo hagas, sino en cada actividad que tú tengas tienes que hablar del Señor en el sentido de comunicar el mensaje de salvación. Pero ¿por qué debemos entonces de creer en la resurrección de los muertos? Porque la resurrección es un hecho confirmado tanto por la Biblia, pero además por la historia. Después de la muerte y sepultura de Jesús, su cuerpo desapareció. Así como lo oyes, desapareció. Y aún sus enemigos, acuérdate, los fariseos, aquellos que querían negar su resurrección, no pudieron explicar la razón por la cual el sepulcro estaba vacío. La resurrección de Jesús fue confirmada por muchos testigos. En una ocasión inclusive fueron más de 500 personas, como lo registra primera carta a los Corintios 15, verso 6. Dice, después se apareció a más de 500, Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. El apóstol Pedro, hablando en el nombre de los demás apóstoles, proclamó con denuedo, es decir, con convencimiento total, con una pasión desgarradora de que estaba seguro de lo que estaba diciendo. Eso es denuedo. Él dijo en Hechos 5, 30 al 32, lo voy a resumir: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Años más tarde, Pablo también afirmó que Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Esto lo dijo, está registrado en Hechos 13, 30 y 31. Los apóstoles entonces y otros miembros de la iglesia primitiva dieron sus vidas como mártires. ¿Sí? No quiero que creas que nada más como muchos de nosotros, y perdón si te ofendo, pero siendo directos, muchos decimos creer, pero no tenemos la convicción y la pasión de lo que decimos creer. Estos hombres, la iglesia primitiva sí la tenía, al grado que dio su vida por este hecho, por esta convicción de que Jesús había resucitado. Y por tanto, si Jesús había resucitado, nosotros también resucitaríamos. Cada uno en su debido orden. Eso sí, quiero dejarlo súper aclarado, porque a partir de esto, de entender que hay un orden de resurrección, vamos a poder aclarar tres dudas, 3 preguntas que me han hecho en las redes. Así es que todos los que me han preguntado cuántas resurrecciones hay y qué ocurre en cada resurrección, ahí les van las respuestas. Pónganse truchas, dicen aquí en México, Distrito Federal. Bueno, ya, Ciudad de México, le cambiamos el nombre porque les estorbaba decir Distrito Federal. Es lo mismo, pues. Muchos lectores de la Biblia conocen, te decía, y entienden estos hechos, pero lo que no siempre le es tan claro a los hermanos que no escudriñan, que solo leen, porque son 2 cosas distintas, leer y escudriñar, es que la Biblia habla de más de una resurrección. Los escritos tanto de Pablo como de Juan nos confirman esta verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 22 y 23, Pablo escribió: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados,
pero cada uno en su debido orden. Subrayo orden. El orden es este, amado: Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí no solo hay un orden acerca de la resurrección, sino hasta del tiempo. ¿Resucitó Cristo? Check. Amén. Las primicias van a ser los primeros en resucitar. Lo que en la Biblia y teológicamente podríamos decir también lo que se conoce como la iglesia novia. Platicaba con un vecino hace 2 días. Te digo, ese vecino con el que siempre platico cuando estamos barriendo ahí afuera de las casas, ¿verdad? Y precisamente él hacía esta pregunta: si todos somos cuerpo de Cristo. Si todos somos cuerpo de Cristo, pero no todos somos novia. Ya vamos a dar de nuevo esta enseñanza porque también muchos me han preguntado, pero después de Cristo el orden de resurrección es las primicias, y luego entonces sí ya los que son de Cristo. Claramente se entienden 3 tiempos. La referencia a las primicias nos da a entender que hay otros frutos que vendrán después. ¿Qué es una primicia? Ahí te va. Si tú tienes un árbol frutal, vas a saber a lo que me refiero rápidamente, y si no, ponme atención porque vas a entender por qué este lenguaje ahí que usaba el Señor. El Señor les hablaba en temas que ellos conocían para que pudieran alcanzar experiencias mentales relacionadas con lo eterno, valiéndose de lo material. Primicia es esto: si tú tienes un árbol frutal, te vas a dar cuenta que no todos los frutos dan al mismo tiempo. Los primeros frutos, los que se forman, los que se ponen bonitos, son estos, las primicias. Después el árbol produce más, digamos ya lo que es pues el grueso de su producción. Pero cuando aún tú recoges esas naranjas, esas manzanas o lo que sea, te vas a dar cuenta que aún va a haber un tiempo después donde vas a recoger algo que se conoce como rebusco. Estos son los 3 tiempos de la cosecha: primicias, cosecha y rebusco. A eso también se refiere la Biblia cuando habla de tiempo y después de tiempo y fuera de tiempo. Ya lo vamos a explicar con más detenimiento, pero lo que quiero que entiendas, amado, es que cuando se refiere uno a las primicias, cuando aquí está hablando Pablo de las primicias, está dándonos a entender que hay frutos que vendrán después. Pablo especifica que Dios ha establecido este orden según el cual todos, repito, todos van a resucitar. No todos van a resucitar en el mismo momento y no todos para lo mismo. Acuérdate que la misma Biblia dice que hay unos que van a resucitar para vida eterna y otros tristemente para condenación. Aquellos que creen que las personas van al cielo o al infierno cuando mueren, es aquí cuando viene la confusión, cuando leen la Biblia y se dan cuenta que relativamente pocos van a ser salvos. Yo hablaba con una persona que se había propuesto alguna vez, decía él, salvar 1000 almas, ganar 1000 almas para Cristo. Y yo le decía: ¿y qué va a pasar si no lo logras? Te vas a sentir frustrado. Tienes que entender que no es así, no es como que una carrera, no es como que si nosotros no hacemos el trabajo, el mundo se va a perder. El mundo está perdido. El mundo como tal está perdido. Lo que tenemos que hacer nosotros es la labor que decía el Antiguo Testamento, dar la señal de alarma, ser el mensajero, ser el atalaya, ser el que... Y ojo, no confundas la palabra atalaya con estos que van y tocan puertas, que traen su sombrillita y su portafolio, tú sabes cuáles. Ellos lógicamente tomaron la palabra de la Biblia, pero un atalaya es un vigía. Nosotros somos vigías, damos la señal de alarma, damos el aviso, les decimos: hey, la vida no se termina cuando tú feneces, hay una posibilidad de tener vida eterna, hay una posibilidad de que no seas destruido después cuando seas evaluado en el juicio. Esa es la voz de alarma que nosotros damos. Cristo vino a morir por ti, esa es la voz que nosotros damos. Y tenemos que entender que no todos serán resucitados en el momento. Aquellos que creen, que te decía, que las personas van al cielo o al infierno, cuando leen, por ejemplo, pasajes como el de Mateo 7, 13 y 14, entran en conflicto muy grave. Mira, dice, por ejemplo, Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
pero pocos son los que la hallan. Entonces pensemos en referencia a lo que la mayoría cree. Si nuestro trabajo es evangelizar y ganar el mundo, ya nos hubieran corrido. Ya nos hubieran corrido porque tenemos, ahora sí que como hablan las empresas, una muy baja productividad. Porque número uno, tenemos que entender que esa labor no es digamos, la de convencimiento, no es nuestra, es del Espíritu Santo. Nuestro trabajo sí es dar el mensaje, nuestro trabajo es hablar, no ser hostigosos, no ser, ¿cómo me dijo el vecino? Me dijo una palabra rara, pero refiriéndose así como estar atosigando a la gente. Nuestra función es dar la palabra y el Espíritu Santo va a permitir que la persona se convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero esa es labor total y absoluta del Señor. La nuestra solo es ser mensajeros. En este sentido, entonces, cuando tú entiendes que pocos son los que la hallan, se está refiriendo a este tiempo, pero no necesariamente a toda la vida, a toda la eternidad. En estos versículos Jesús explica lo que sucede en este presente siglo malo. Por eso dice, ahorita son pocos los que lo hallan. Gálatas 1:4, para que vayas entendiendo a qué me refiero, dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Gálatas 1:4 tenemos que entender que Dios no está llamando a todas las personas para convertirlas ahora. En Apocalipsis 12:9 leemos que Satanás engaña al mundo entero y Juan escribió: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo escribió en la primera carta de Juan 5:19. Por ahora tenemos que entender que la mayor parte de la humanidad está engañada. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo dice en Juan 6:44. Jesús indicó claramente que solo unos pocos estarán en la primera resurrección. Aquellos que hayan sido llamados específicamente por Dios, repito, aquellos que hayan sido llamados específicamente por Dios. La Biblia nos enseña que en la era que precede al regreso de Cristo, Dios está llamando tan solo a una pequeña parte de la humanidad para que llegue a entrar en su reino. Entendamos entonces esto. Hablemos de la primera resurrección. Esta es cuando aquellos que sean llamados ahorita, en este momento, en estos tiempos, aquellos que el apóstol Pablo menciona como los que son de Cristo, en primera a los Corintios 15:23. Bueno, mejor léemela para que quede claro. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Ahí tienes. Está descrito también, pero con más detalle, este asunto de los que son de Cristo en Apocalipsis 20, versos 4 y 5. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Ok, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nótese que algunos son resucitados en esta resurrección, la primera, al principio de los 1000 años del reinado de Cristo. El uso del término primera resurrección nos muestra entonces que no es la única resurrección. Hablemos de la otra resurrección. Este mismo versículo nos explica: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es otra resurrección que ocurre después de la primera, y en esta resurrección unos tendrán oportunidad aún de recibir la salvación. Durante un periodo llamado en ocasiones el juicio del trono blanco, como lo registra Apocalipsis 20:11. Cuando oímos el juicio del trono blanco, nos imaginamos estas series gabachas gringas, ¿verdad? En donde tenemos un jurado y se les atiende y tienes que estar ahí en el banquillo de los acusados hasta que se determina tu sentencia. En general, el juicio del trono blanco no es como las series americanas ni se lleva a cabo en ese sentido estricto de un tribunal. Ellos
los que están siendo llamados en esta otra resurrección, serán llamados para que puedan entender los caminos de Dios y tener la oportunidad de arrepentirse. El versículo 12 de aquí de Apocalipsis 20 dice que y vi los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pon atención a esto, según sus obras. Como ya hemos visto, en la era previa al regreso de Cristo, Dios está llamando tan solo a una pequeña parte de la humanidad. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas que han vivido nunca han escuchado la verdad de la Biblia, ni han tenido la oportunidad de aprender los caminos de Dios. En toda la historia de la humanidad, la vasta mayoría no escuchó que había un Dios, no escuchó que había una Biblia, ni supo ni se enteró de Jesús, o si se enteró a lo mejor equivocadamente. Por tanto, ¿cómo podrían arrepentirse de sus pecados? Actualmente, ¿cuántas personas, porque se les evangeliza mal, porque ven un mal testimonio de alguien que inclusive va al templo, alaba y ora y toda la cosa, deciden no hacer caso a lo que la Biblia recomienda? Pero en lugar de que estas personas sean condenadas a la agonía eterna, como se cree, y ya hemos enseñado esto del infierno espantoso eterno, es una falacia, de acuerdo a la misma Biblia. La verdad de la palabra de Dios nos revela un hecho por demás consolador. Dios ofrecerá a todas las personas, la oportunidad de recibir la vida eterna. Miles de millones de personas recibirán esta oportunidad en esta segunda resurrección. Repito, primera resurrección son los que está llamando Dios directamente. Ahorita, en este momento, si Dios ya te llamó, si tú cumples con el requisito de permanecer fiel hasta el fin, de esforzarte hasta el fin, de prevalecer hasta el fin, entonces serás salvo. Y seguramente si te esfuerzas, si eres la iglesia novia que nunca está conforme cómo se ve, pues Dios te llamará en esta primera resurrección. Pero si tu conducta no fue adecuada, si digamos pesando en una balanza mayormente, pues te desviabas, te equivocabas, conscientemente te autodistraías de hacer las cosas que debieras, o inclusive todas estas otras personas que jamás conocieron el mensaje de Cristo, no es que tengan otra oportunidad, es que en verdad apenas se les presenta la oportunidad verdadera en esta segunda resurrección. Es importante tener en cuenta que el juicio consiste en mucho más que el veredicto final de la recompensa o de la condena. El juicio, amados, se lleva a cabo durante cierto periodo de tiempo que no está determinado, al final del cual se toma la decisión definitiva. Quienes resuciten, entonces sí, ya después de conocer el mensaje, ya después de saber qué es lo que involucra hacerte acreedor de la vida eterna, cuál es el parámetro, cuál es lo que Dios pide de ti, entonces ya cobran sentido las palabras como de Isaías, de donde decía que ya nadie podrá decir, me enseñó este o aquel, todos van a ser enseñados por Dios. Tenemos otro ejemplo de esto, ¿verdad? El juicio se lleva durante un periodo y quienes resucitarán serán seres físicos, seres mortales. Vamos. En la primera resurrección, cuerpo glorificado. En la segunda resurrección, cuerpo físico. Ezequiel 37, 1 al 14, solo voy a tomar un extracto. Dice lo siguiente. Amén. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrá revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salgan carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Déjamelo hasta ahí ahorita. Puedes leerlo, hermano, Ezequiel 37 hasta el 14. Pero lo que podemos ver es que está hablando de seres físicos. 37 del 1 al 14. No me corrijas, hija. Aquí estoy viendo mi borrador.
37 del 1 al 14. Te decía, aquí lo que podemos ver claramente es que están volviéndose a vestir de carne, de tendones, es decir, son seres mortales, serán instruidos ahora ya con esta nueva oportunidad en los verdaderos caminos de Dios y tendrán la oportunidad de demostrar si obedecerán a Dios o no. Finalmente, como te decía, con base en cómo respondan a Jesucristo, se pronunciará ahora sí la sentencia, así serán juzgados según sus obras. Hasta ese momento, cuando este pasaje es sacado de contexto, por eso la gente dice, para ir al cielo hay que hacer obras buenas, aguas. Trapo inmundo es la mayor de tus justicias a veces, ¿sí? ¿Y qué es bueno para ti? ¿Cuál es la intención del corazón? Es lo que pesa el Señor. A veces vas a ser tomado como malo por ciertas cosas, pero cuando Dios es el que dice, el que dicta y está basado en tu palabra, ahorita por ejemplo nosotros los que estamos en contra del aborto somos los, ¿cómo nos llaman? Intolerantes, fanáticos. Es mi cuerpo, dicen las abortistas, ¿verdad? Y los abortistas. Nosotros aparentemente a sus ojos somos los malos, pero en realidad cuando tú tengas la oportunidad de conocer del Señor ahorita, si tienes un llamado de parte de Él, qué bueno. Y si desgraciadamente alguien de los tuyos falleció, murió hace años tu abuelita, tu tatarabuelita, un familiar, una persona que querías mucho y no hubo la oportunidad de que conociera el verdadero evangelio, no te preocupes. Está contemplado, porque como hablaba yo con mi hijo Eric hace unos días, te digo que a él le gusta mucho filosofar, como estudió filosofía y letras, le gusta mucho el pensamiento y la conducta humana, y es lo que le hacía ver. ¿Tú crees que van a merecer el mismo castigo Hitler que alguien por ver el mal ejemplo de un cristiano decidió no involucrarse, no pertenecer a la iglesia, no pertenecer a los caminos de Dios? ¿Tú crees que merezcan? ¿Se les puede pesar en la misma balanza, en el mismo sentido de que merezcan lo mismo? La respuesta es no. ¿Y qué pasó con todos aquellos que murieron antes? Te la pongo fácil. Aquí en México, ¿qué pasó con todos los aztecas, los mayas y todos aquellos que no conocieron el verdadero evangelio? Porque el evangelio que se vino a imponer aquí en Latinoamérica fue a golpe de espada, de sangre y de robo y de violación. Porque eso vinieron a hacer los españoles. Sin en cambio, ya después hubo una segunda camada y una tercera camada, y también los peregrinos que fueron, ¿verdad?, a Estados Unidos, y de repente como que empezamos a quitar la paja de lo que verdaderamente importante es, y ahora podemos ver claramente el evangelio, pero hay personas que nunca tuvieron esa oportunidad. Para ellos es esta oportunidad, seres físicos que después de que ahora sí se les explique, inclusive el mismo Dios, mismo Jesús puede hacerlo cara a cara, en ese momento, después de los 1000 años, ahora sí serán juzgados por cómo se comporten después de haber escuchado, entendido y valorado lo que se les enseñó. Ante esta maravillosa oportunidad de conocer a Dios y entender sus caminos, muchos van a aceptar la verdad. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? También otros no la van a aceptar. Es increíble, pero va a pasar. Las generaciones anteriores, amados, van a resucitar, esas sí simultáneamente, los que estuvieron en la época de la colonia, los que estuvieron en la época del medioevo, los que estuvieron en la época en donde todavía, por ejemplo, el evangelio no llegaba a África, a Asia, a todas estas regiones tan alejadas del centro neurálgico de la fe que era Jerusalén. Pues lógico es que pasaron muchos años para que se pudiera llegar hasta allá. A todas esas generaciones van a resucitar simultáneamente. Jesús se refirió a este periodo de juicio cuando lo mencionó, que incluso los pecadores de la destruida ciudad de Sodoma iban a tener la oportunidad de arrepentirse en un juicio futuro. Escucha lo que dice Mateo 10, verso del 9 al 14. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vaya de ese lugar.
Al entrar digan, pase a esta casa, si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien y si escuchan sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo. Les dijo que de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los que habitaron en Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no recibió el mensaje de salvación. Ok, ahí estamos oyendo la condena, ¿verdad? Los que no reciben el mensaje, ups, cuidado. Pero lo que me interesa que pongas atención al respecto de este pasaje es que dice que Sodoma y Gomorra van a tener un juicio más tolerable que el de ellos. Qué interesante. El hecho de que habrá cierto grado de tolerancia en ese día para los habitantes de Sodoma y Gomorra, amado, nos muestra que ellos van a tener la oportunidad de entender el camino de Dios, de arrepentirse de sus pecados y de entrar en el reino de Dios. Esto se debe a que cuando ellos vivieron no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su camino, o no entendieron cabalmente lo que se les estaba diciendo, o vieron un mal ejemplo, o tuvieron una enseñanza deficiente. El tiempo de su llamado y de su juicio está todavía en el futuro. No se trata, como te decía, de una segunda oportunidad de salvación. Esta será su primera oportunidad verdadera, la primera vez que podrán actuar de acuerdo con un verdadero entendimiento de la voluntad de Dios. En un ejemplo parecido, tú te recordarás también que se dice algo semejante acerca de la ciudad de Nínive. No lo voy a leer, pero tú que tengas oportunidad en tu reino libre, también se le conoce este pasaje, ¿verdad? A la reina del sur, quien vivió en la época de Salomón, y también lee al respecto, y se dan estos pasajes en el sentido de que ellos tuvieron más gracia, en el sentido de oír en su momento el mensaje de salvación, y ella, por ejemplo, la reina del sur, que es Nínive, en donde tú te recordarás que primero sí se arrepintieron cuando Jonás fue a predicar, pero después, unos años después, volvieron a lo mismo y entonces Dios tuvo que emitir un juicio. Y aún ahí, como no tuvieron oportunidad todos de conocer bien, se les va a dar una oportunidad a ellos. Mira qué alivio, ¿no? Qué alivio, porque cuántos familiares de nosotros habrán muerto sin conocer a Jesús. Cuántas personas amadas, cuántos de los que ahora mismo fallecieron en las unidades hospitalarias por COVID. Y tendrías muchas ganas de ir a compartirles el evangelio, pero no puedes pasar porque médicamente está prohibido por tu propia salud. Y aunque tuvieran muchas ganas de ir a compartir el evangelio, dime cómo lo haces si no puedes entrar a las salas COVID. Aquí mi cuñada es enfermera y pues ella misma nos certifica cómo inclusive compañeras de ella que tienen aparentemente los cuidados han caído enfermas de acuerdo a esta pandemia, de acuerdo a este virus. Tenemos que entender que a lo mejor no es dable para una persona tener señalada la resurrección ni creer ahorita, pero a todos se les va a dar la oportunidad. Y en muchos sentidos, y creo que la vasta mayoría, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no va a ser por causa de nosotros, sino el mismo Dios va a ser el que les dé esa oportunidad y que inclusive les enseñe. Y por ahí alguien me preguntó, ¿y estos que resucitaron primero qué van a ayudar a hacer? Pues van a ayudar a la reeducación de la humanidad. Ahí se va a cumplir la palabra entonces de que somos reyes y sacerdotes, que vamos a estar bajo la administración de ciertas áreas de la tierra. Miren, yo ya me incluyo como que ya pudiera afirmar que estoy entre ellos. No lo sé, pero yo me esfuerzo cada día por hacerlo. Vamos como que cerrando el tema. El hecho de que Dios ofrecerá la salvación a todos los seres humanos de todas las épocas que no le conocieron a Él realmente, nos muestra la gran misericordia que tiene para toda la humanidad. En Dios no hay parcialidad, como lo dice Romanos 2:11. Porque con Dios no hay favoritismos. Así, escueto, ¡pum!, al punto. Él llama a cada uno en el momento más propicio, y a su tiempo les dará a todos la misma maravillosa oportunidad de recibir el don de salvación y vivir eternamente en su reino. Pero
tristemente tengo que terminar esta enseñanza con los que inclusive siendo enseñados no van a entender. Hablemos del castigo a los incorregibles. Las Escrituras nos dicen que a pesar de la serenidad y misericordia de Dios, habrá algunos que deliberada y voluntariamente se van a negar a arrepentirse de su rebelión. Hablando de la futura separación entre justos e incorregibles, Jesús dice lo siguiente en Mateo 13, versos del 40 al 43. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinan los dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Los únicos que van a ser lanzados al lago de fuego para destrucción total son los incorregibles. Y repito, destrucción total, no para tormento eterno, como ya lo hemos enseñado con Biblia en mano y con más de una decena de citas en los anteriores estudios y enseñanzas. Esos, para los que está reservado este asunto de la destrucción total y de los cuales se dice en la propia palabra de Dios que no se tendrá de ellos más memoria, son los que deliberadamente no van a querer. Van a decirle: Dios, contigo no. Jesús también habló de quienes rechazan el conocimiento espiritual que Dios les da. Dijo que esta blasfemia es intencional y que esta no será perdonada contra el Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero, como lo dice en Mateo 12, 31 y 32. Los que finalmente sean lanzados al lago de fuego serán aquellos que una vez fueron iluminados. Fíjate bien, pon atención, aquí hay como que otro rango de personas. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Lo dice Hebreos 6:4. ¿Cómo puede entonces Dios lanzar a alguien al lago de fuego si no le conoció? Si no entendió cabalmente lo que es el mensaje de salvación, si no degustó los bienes del siglo venidero. Son los incorregibles, los que inclusive después de la segunda resurrección de que Jesús mismo, y viendo ya todas las maravillas de lo que va a existir de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, y ni aún así se arrepientan. Esos ahora ya iluminados por el conocimiento, ya iluminados por todo el saber sapiencial, emocional, espiritual de Dios, que degustaron el don celestial, a esos son a los que finalmente serán lanzados al lago de fuego. Qué triste. Fueron perdonados y convertidos alguna vez, recibieron el Espíritu Santo, pero después, y eso también uno que otro está empezando a ocurrirle, decidieron rechazar el gobierno de Dios en sus vidas y el precioso conocimiento que les había dado según la Biblia. Dice Hebreos 10, del 26 al 29 lo siguiente. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido... A ver, ¿estás leyendo Reina Valera? Sí. Si pecaremos, no si pecaremos, si pecaremos, o sea, si decidimos pecar, bueno, se entienda, Otra vez. Porque si pecaremos No, si pecaremos. Sí. Bueno, si decidiéramos pecar, ya síguele. Ay, es que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? A ver, déjame hasta ahí. Esta pregunta es bien interesante. Al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera inmunda la sangre del pacto,
¿cuánto crees que merezca más de castigo? Tremenda pregunta. Léeme por favor Apocalipsis 20:14. Dios ha determinado para estos incorregibles sufrir algo. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Wow, la muerte segunda. La primera, la física. Todos serán resucitados. Unos primero, otros después, dependiendo de una serie de cosas. Primero los que Dios llama, después los que ya, después de los 1000 años, cuando regrese Jesús, pues levante para manifestarles de viva voz o a través de los que levantó primero la verdad del Evangelio, recibirán la oportunidad de conocer, disfrutarán del Espíritu Santo y, increíble, aún así decidieron no hacer caso a estos incorregibles, entonces sí, recibirán la muerte segunda en este lago de fuego. Y no se tendrá de ellos memoria y no volverán a existir más. Malaquías 4:1 también se refiere a esto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La destrucción en el lago de fuego es el destino de aquellos que rehúsen arrepentirse de su arrogante rebelión, a pesar de la maravillosa oportunidad que Dios les ha ofrecido. Cuando todo se haya terminado, leemos en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades, como ya nos lo leyeron, ¿verdad?, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El juicio de Dios, entonces, amados, estará completo. Aquellos que sean salvos nunca tendrán que volver a temer a la muerte, pues esta tiene un asunto muy especial que nos ilustra Pablo en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. A mí me impacta el lenguaje que usaban los escritores bíblicos. Piensa en una malteada. ¿A cuántos les gusta la malteada? A mí me gusta la malteada. Me gusta mucho. La de chocolate, pero cuando le ponen leche de esta evaporada rica con una buena bola de helado, lo deshacen de ese helado cremosito. Ya me lo estoy imaginando. Supongamos que ya lo último que queda de la malteada es la muerte. Y de repente introduces el popote. ¿Alguna vez te gusta hacer ruido con el popote cuando te acabas algo? A mí me gusta. Yo sé que me entiendes bien. Imagínate ya lo último que quede de la muerte con este juicio sobre los incorregibles. Entonces, como Pablo nos los ilustra, será sorbido lo que queda de la muerte. El popote es la victoria. ¡Wow! ¿Vas a resucitar? La respuesta es sí. ¿Pero para qué vas a resucitar? ¿Para juicio? Para que después de que se te dé a completa cabalidad el Evangelio, digas sí, reconozco que hice mal, te arrepientas y disfrutes de la vida eterna, o vas a ser de los incorregibles, de estos que aún conociendo, sabiendo, degustando lo que es Dios, el Espíritu Santo, van a decir: no me interesa caminar contigo. Tu decisión. Decide por la vida. Decide por Dios. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue Biblia a Profundidad. Seguimos en la serie del cielo y el infierno. Casi terminamos. Tenemos ya muy pocas lecciones para terminar el tema. Recuerda que vamos a estar abordando temas que nos están sugiriendo a través de las redes sociales. Uno de los primeros va a ser ¿con quién se casó Caín? Ahí para que le vayas pensando. Y
varios que ya tenemos ahí ya como formaditos en fila que nos han estado pidiendo consecutivamente. Repito, por si no nos escuchaste, la transmisión de la prédica de hoy que tuvimos en vivo en el culto de acción de gracias para que pues pudiéramos levantar delante del Señor nuestra ofrenda y agradecimiento por este año. Lo vamos a volver a subir, pero en nuestro canal de YouTube. Lo voy a editar para que la infracción que cometimos al usar una canción que era propiedad de alguien, pues error mío, pido una disculpa, lo puedas escuchar porque el Señor fue tajante, fue precioso y fue directo. 2021, amados, borrón y cuenta nueva, tabula rasa. El día de mañana no te olvides que todavía tenemos enseñanza básica, tenemos noche de discipulado para que repases tus bases o para que le recomiendes a alguien que apenas está aprendiendo el Evangelio y todavía no tiene algún portal que seguir o no pertenece a una iglesia. No te preocupes, aquí lo único que enseñamos es Biblia y nuestro único interés es que conozcas lo que dice la palabra de Dios. ¿También estuvieron esta noche? Techicha Pacato. Y Dalia Castro. Se la ganó a la mamá. Jania Castro. Y Beth Castro. Axamadai. Bueno, descansa, goza de lo que queda de este dominguito. Para nosotros fue un día muy agotador, fue un día muy bonito, fue un día de reencuentros, fue un día de estar todos en un mismo espíritu. Faltan pocos días para culminar el año y comenzar el otro. Llénate de fortaleza, es mi consejo. Borrón y cuenta nueva. Ya deja el pasado allá atrás y echarle cara al frente. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Shalom.